buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Visión Global. Repasamos las claves de la jornada en España y en Europa y el foco puesto en el plan de vacunación. La Unión Europea refuerza con más dosis de Moderna y de Pfizer su plan. Pfizer y BioNTech han pactado entregar hasta 300 millones de dosis más de su vacuna a Bruselas y también ha firmado la Unión con Moderna una entrega adicional de 150 millones de inyecciones. En España hoy hemos estado muy pendientes de PharmaMar porque ha obtenido la autorización de la Agencia Británica del Medicamento para que los pacientes británicos participen en el ensayo clínico de fase 3 que determinará la eficacia de Aplidin para el tratamiento de pacientes hospitalizados con infección moderada de COVID-19. Es la primera agencia reguladora en autorizar el estudio Neptuno, que se desarrollará en 12 países del mundo a medida que sus respectivas agencias reguladoras lo autoricen. Entre los protagonistas empresariales de la jornada también miramos al Corte Inglés. Anuncia un acceso a toda su oferta 100% digital a partir de este mismo año gracias al proyecto denominado El Corte Inglés en tu bolsillo. Será presentado oficialmente en unas pocas semanas. El consejero delegado de los grandes almacenes, Víctor del Pozo, ha anunciado este nuevo concepto durante el segundo foro organizado por EFE y la consultora KPMG sobre fondos europeos claves para la recuperación, si bien los detalles técnicos y comerciales van a ser comunicados en la inminente presentación oficial. Este miércoles tenemos un nuevo capítulo en la trama de la oferta del fondo australiano IFM para opar a Naturgy. CaixaBank aportará 450 millones para financiar esa OPA. El fondo australiano prepara la financiación de su oferta por Naturgy y para ello ha encargado a BNP Paribas, el banco francés, que lidere la creación de un sindicato bancario que aporte cerca de 2.000 millones de euros. En la operación, según la prensa económica, se habrían aunado los dos principales bancos españoles, Santander y CaixaBank, que aportarían 900 millones, casi la mitad, y el resto lo pondría BNP Paribas. El dato del día en España. España tuvo que incrementar su deuda en 112.438 millones de euros durante el ejercicio 2020 para hacer frente a la pandemia de coronavirus y poder hacer frente a la factura sanitaria, económica y social que deja la crisis abierta por el coronavirus. Como resultado, el ratio de endeudamiento del país se ha disparado desde el 95,5% al 117,1% a cierre del ejercicio. Y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles en el Congreso que las pymes están en el corazón del plan de recuperación del Gobierno. Un plan que, según ha cuantificado hoy la ministra, prevé inversiones por valor de 2.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos. Específicamente, serán para impulsar a estas pequeñas y medianas empresas. Y ya tenemos el cierre de la bolsa europea, unos índices europeos que terminan la jornada finalmente en rojo. Sigue la toma de beneficios tras el buen comportamiento de los índices bursátiles en la recta inicial del mes de febrero. Finalmente el IBEX 35 ha terminado la jornada con un recorte del 0,38% en los 8.122 puntos, caídas de más del 1% en Alemania, del 0,7% en el Eurostock. También vemos descensos en la bolsa de París y la bolsa de Milán ha sido hoy la que más ha caído, un 1,12% en un día en que, por cierto, hemos escuchado a Mario Draghi, el nuevo primer ministro del país, presentando su plan de gobierno en la Cámara de Diputados. En Estados Unidos también continúan los recortes en los principales indicadores de Wall Street, con descensos del 1,17% en el Nasdaq 100, del 0,49% en el Standard & Poor's 500 y caídas de algunas décimas en el Dow Jones de Industriales. El dato del día en la economía norteamericana son las ventas minoristas, que subieron en enero un 5,3% respecto al mes anterior, más de lo que se preveía tras 4 meses de caídas por el incremento del consumo privado después de que hayan empezado a llegar las ayudas estatales por la pandemia. También enfoco hoy las minutas, las actas de la última reunión de la Reserva Federal y mañana, por cierto, vamos a conocer las del Banco Central Europeo con el Consejo de Gobierno de enero y sus conclusiones. En Estados Unidos también hoy en el foco los congresistas demócratas, que han iniciado conversaciones con la Casa Blanca sobre las formas, el modo en que van a tomar medidas contra las grandes empresas tecnológicas, entre las que se incluyen responsabilizarlas de las redes sociales, de la difusión de desinformación en asuntos como los disturbios en el Capitolio que vimos en el mes de enero. También quieren abordar el abuso de poder en el mercado
para perjudicar la competencia. Y precisamente hoy, entre los protagonistas empresariales, bueno, pues hemos estado pendientes, destacamos a Verizon y a Chevron, inversiones que han sido objeto de atención de Warren Buffett. Estas son algunas claves de la jornada y es momento ya de conectar, como todos los días en Visión Global, con México, porque ahí está nuestro compañero José Ricardo Rangel. Pues me acompaña ya José Ricardo conectado conmigo. Vamos a hablar de empleo o de desempleo, ¿no? Vamos a ver de cómo está el mercado laboral. José Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Correcto, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Espero que muy bien y se estén recuperando de esta crisis de pandemia. Pues como tú lo has dicho, mi querida Raquel, tenemos un invitado de lujo, mi querido Alejandro Saldaña. Él es el economista en jefe del banco y el grupo financiero B por Más aquí en México, y vamos a platicar un poquito sobre, como bien dices, del desempleo y sobre todo las cifras que han arrojado este censo de población que acaba de arrojar los números, Raquel. Si quieres, comenzamos. Sí, me parece que ya tenemos también a Alejandro Saldaña conectado con nosotros. Vamos a ver si le vemos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raquel, Ricardo? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, José Ricardo, enseguida te dejo el escenario, que hagas tú la entrevista, pero sí quería hacerle ya una primera pregunta a Alejandro. Estos datos que hemos conocido, como decíamos, bueno, pues nos dan un poco el impacto de lo que está sucediendo con la crisis. Dame una primera foto, una primera evaluación, Alejandro, de las últimas cifras que nos arroja el mercado laboral mexicano. Pues claro, es muy importante el impacto de esta crisis. 3 millones de empleos se han perdido y no solamente es el número de empleos, sino también la calidad de los mismos. Gran parte de estas pérdidas se registraron en los rubros donde pues, se pagan salarios más elevados, y además hemos visto que más personas han incurrido en la informalidad laboral. Recordando que en México pues alrededor del 50-57% de la población pues trabaja en condiciones deplorables, sin protección ni acceso a seguridad social, ¿no? Entonces, pues también no solamente es ver por encima el dato, sino también las implicaciones que estas pueden tener en cuanto a la calidad de los empleos con los que todavía contamos, ¿no? Y además, pues enero seguramente va a ser un mes todavía bastante duro, con cifras negativas por el recrudecimiento de la pandemia en el mundo y sobre todo en el país. Alejandro, ¿cuáles son los principales datos que arrojó el Censo Poblacional 2020? Pues así que 10 años ahí acumulados. ¿Cuáles consideras que pudieran ser los datos que generarían principales oportunidades y reflejarían riesgos para la economía en México? Claro, es muy interesante lo que publicó el INEGI. Somos 126 millones de mexicanos, 14 millones más que hace 10 años. El 51% son mujeres, 49% hombres. Somos una población todavía joven, ¿no? Eso es una oportunidad, 29 años en promedio, aunque hay que advertir que este bono demográfico que tanto se habló en México, pues ha empezado a perderse. Si vemos nosotros la curva de la población, pues ya en lugar de tener una pirámide, es más bien una pera, ¿no? Pues se empieza a reducir en la parte baja, y esto nos quiere decir que la población de entre 0 y 9 años es menor ya que los de 10 a 14 años. Entonces, este bono demográfico se empieza a perder, pues naturalmente con el envejecimiento de la población y una menor tasa de natalidad en nuestro país. ¿Qué es también interesante y qué puede ser un foco de oportunidades? Pues bueno, la participación laboral de las mujeres, si bien mejoró en los últimos 10 años de 33 a 49%, pues sigue siendo bastante baja, ¿no? Cuando lo comparamos con la participación de los hombres, que es de 62%. Entonces tenemos un segmento de la población que todavía puede incorporarse al mercado laboral y aportar todo ese talento con el que cuenta para pues, generar un mayor desarrollo económico en nuestro país, ¿no? Hay estudios que, pues, hechos en América Latina y otros países emergentes que dan cierta, digamos, señales y confirman de forma estadística que la incorporación de las mujeres al mercado laboral tiene un efecto positivo en el desarrollo y el crecimiento económico en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ahí es un foco de oportunidad muy importante. Y otro dato que me pareció interesante
sacar a colación, pues es que las poblaciones con Internet o la población con Internet es del 52% de las viviendas en México tienen Internet. Si nos comparamos con otras economías de la región América Latina, pues es algo todavía relativamente bajo, deberíamos estar a niveles del 70%. Entonces, pues bueno, toda esta dinámica que se va a acelerar con la pandemia de las compras en línea y el trabajo remoto, pues también tiene mucho espacio para crecer en nuestro país todavía, ¿no? Entonces, ahí hay dos grandes temas importantes de oportunidad que podemos derivar de este censo económico que publicó el INEGI. Oye, Alejandro, recientemente tuvimos el dato el viernes pasado de la tasa de fondeo por parte de Banco de México. Quisiera preguntarte cuál es la eficiencia que podemos ver de esta disminución de tasa, pues ahora sí que en la población actual, ¿no? Y bajo, pues, digamos, ese acceso al financiamiento que tanto se necesita, se está teniendo pues ahora sí se está transminando la eficiencia de esta disminución de tasas, Alejandro. Pues bien, es muy importante lo que ha hecho Banco de México. Ha bajado las tasas de interés de forma importante desde que empezó la pandemia, más de 300 puntos base de reducción en la tasa objetivo. Y esto sí termina permeando en la economía, ¿no? Naturalmente no es una relación uno a uno y no alcanza a todos los segmentos de la población, pero sí empieza a tener un efecto sobre el costo del financiamiento en nuestro país. Ahora, hay que tomar en cuenta pues, que la magnitud de este efecto no es tan robusta en México como en otros países, ¿no? Si volvemos a una comparativa con economías similares, el crédito que se le da al sector privado como porcentaje del PIB en nuestro país ronda entre el 35 y el 40% del PIB, cuando en otras economías como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, estamos hablando de niveles de entre el 50 y el 70%. Entonces, pues esta transmisión de relajamiento de la postura monetaria es importante, tiene implicaciones, lo hemos visto incluso en los créditos hipotecarios en nuestro país, pero no es un canal tan robusto que tenga un efecto significativo o altamente significativo sobre el consumo y la inversión, ¿no? Hay otros factores que han estado frenando la inversión más allá del tema monetario y el costo del financiamiento. Precisamente esa es la siguiente pregunta. Los principales sectores que se han visto afectados, ¿cuáles son las expectativas que tiene Grupo Financiero E por Más con estos sectores y cuál sería la recomendación para apoyar la inversión? ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes ven en estos sectores? Bueno, en cuanto a los sectores más afectados, naturalmente están aquellos relacionados a la interacción personal, ¿no? El hospedaje, restaurantes, todo lo que está relacionado al turismo y algunas pues, circunstancias o algunos segmentos del comercio que han visto dificultades para adaptarse a las ventas en línea o que pues, por alguna razón pues, su mercado no se prestaba para esta adaptación o este traslado importante hacia el consumo electrónico, ¿no? Entonces, estos sectores han sido bastante afectados, van a estar rezagados en nuestro país por un buen tiempo. Al ritmo que hemos visto el despliegue de las vacunas en México, una reapertura económica y sobre todo en el sector de servicios podría tener que esperar hacia el tercer trimestre de este año, ya cuando, de acuerdo a las mismas cifras del calendario de vacunación que publicó el gobierno federal, pues hasta en ese momento tendríamos alrededor del 60% de la población vacunada, ¿no? Entonces, eso permitiría abrir la economía de forma más segura y más amplia y que pues estos sectores tan rezagados en el sector servicios empiecen a ponerse al corriente con otras actividades que han tenido un panorama mucho más alentador, como es el de las manufacturas, que pues han sido impulsadas por las exportaciones asociadas sobre todo a la fuerte recuperación en los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para mejorar la inversión en nuestro país? Pues por un lado, generar condiciones de certidumbre económica, de respeto a los contratos y de credibilidad en la política económica. En los últimos 2 años se ha erosionado la confianza empresarial por, entre otros factores, por distintas posturas que ha puesto esta administración, sobre todo en sectores claves para la economía, como son el energético, en donde se han pues, amenazado con renegociar, cancelar o revocar anticipadamente contratos que ya estaban dando
ya se habían dado en años anteriores, modificar las leyes del juego, y esto naturalmente pues afecta la inversión en nuestro país. Hay que recordar que la certidumbre es una condición necesaria para que haya inversión. Hay oportunidades para atraer capitales a nuestro país, para desarrollar nuestra plataforma de exportación, por ejemplo, ¿no? Que tiene un panorama positivo por el tema de las exportaciones hacia los Estados Unidos, por la entrada en vigor el verano pasado del nuevo acuerdo de libre comercio para América del Norte. Esperamos también que en estos años pudiera haber algún reacomodo industrial asociado a la pandemia, buscando robustecer las cadenas de insumos en América del Norte. Entonces, sí hay algunas oportunidades, pero lo primero que se tiene que hacer es generar certidumbre y confianza, pues para poder capitalizar las mismas, ¿no? Además, pues, las tasas de interés, como ya lo platicamos, han estado bajando en pesos y en dólares, sobre todo, y pues bueno, pues hay condiciones que pudieran favorecer la inversión, pero pues sí hay un obstáculo muy importante que es la falta de confianza. Y finalmente, mi querido Alejandro, quería preguntarte sobre el sector de infraestructura y de construcción, precisamente muy relacionado a lo que comentaste de la calidad de empleos. ¿Es suficiente los proyectos que hoy por hoy tenemos en México o habría que impulsarlos con esta inversión por parte del sector privado? En temas de infraestructura, en México ha habido poca inversión. Hay que recordar que el gobierno federal empezó un proceso de consolidación de las finanzas públicas hacia 2016 y esto implicó recortes en el gasto, pero sobre todo el gasto en capital, el gasto en inversión, en inversión de infraestructura. Entonces México ya viene acumulando, digamos, por llamarlo así, un déficit de inversión de varios años, ¿no? Entró este nuevo gobierno en un proceso natural de adaptación, pues también hubo un subejercicio importante del gasto y en los años subsecuentes el gasto en infraestructura se ha concentrado en unas pocas obras cuya rentabilidad pues no está comprobada, ¿no? Tampoco. Entonces, pues hay un déficit importante en materia de infraestructura que, pues bueno, se puede aprovechar el capital privado, pero volvemos a lo mismo. Si no hay confianza, si no hay certidumbre, pues difícilmente el inversionista privado se va a sentir seguro para desplegar su capital y aprovechar estas oportunidades que se pudieran presentar en el horizonte. Perfecto, Alejandro. Raquel, no sé si tienes alguna otra pregunta. Decir que me estoy quedando sin tiempo porque me tengo que ir hasta Nueva York, pero me ha parecido muy interesante escucharos porque al final estamos viviendo una serie de problemas comunes o globales, pero es súper interesante ver cómo, según el país y la región en la que estés, esos problemas o realidades adquieren una dimensión distinta, ¿verdad? Hablabais, por ejemplo, de la política monetaria, de la inflación, nosotros que estamos en tipos negativos, que no tenemos inflación y en cambio, bueno, pues ahí el Banco de México bajando un poquito las tasas, en cambio, en la parte del mercado laboral, pues sí que vemos quizá un poquito más de similitud, pero en cualquier caso muy interesante escucharos y bueno, pues ver cómo los diferentes países vamos respondiendo a esta crisis con diferentes medidas, así que nada, un placer aprender con vosotros este ratito. Gracias, Alejandro, por el tiempo. Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más. Gracias, Alejandro. Gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y ahora nos tenemos que ir hasta Nueva York. Como cada tarde vamos a conectar también con nuestra compañera Visila Bococo. Ella nos trae una entrevista con Alberto Bernal, es analista de mercados y financiero y nos habla, bueno, pues de Bitcoin, de GameStop, de cómo está la economía. Vamos a verlo, les dejamos con esta entrevista y con ella nos vamos a despedir porque en cuanto terminemos con Visila y con Nueva York ya tenemos que dar paso a las 7 de la tarde a Pino Betancourt. Hoy en Off the Record nos trae una entrevista muy interesante con Alejandro Fernández Luengo, fundador del Banco Español de Alimentos y presidente de Alma Corporación. Con estas dos entrevistas me despido y les saludo mañana de nuevo a las 3 de la tarde. Bueno, pues quería darte la bienvenida a Visión Global, Alberto Bernal. Tenemos aquí el gran placer de tener a un experto en economía y además contribuidor de CNN en español, de Fox Business y bueno, con un amplio conocimiento de lo que está pasando, así que estamos entusiasmados de hablar contigo hoy. Bueno, bienvenido, Alberto. Isila, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar en tu programa y de verdad qué placer estar contigo. Bueno, pues a mí me encantaría que empezáramos por que nos explicaras un poco quién es Alberto Bernal y tu trayectoria tan impresionante.
A ver, bueno, déjame contarte un poco. Bueno, yo soy colombiano, crecí en Colombia, hice todo, pues mi colegio, mi secundaria, etcétera. Y en el 92 nos fuimos con mis padres a la ciudad de Nueva Orleans. Mi papá es médico cardiólogo y consiguió un trabajo en Nueva Orleans, entonces nos fuimos toda la familia, entonces yo hice la universidad allá en Nueva Orleans, ¿no? Estudié economía del 92 al 97 y en el 97 volví a Colombia a trabajar y estuve trabajando en el Banco de Bogotá, que es uno de los bancos más grandes de Colombia. Y después ahí en el 99 conseguí una beca para hacer una maestría en Alemania y entonces tomé esa oportunidad, me fui a estudiar a Kiel, un pueblo, una ciudad al norte de Alemania muy frío, un clima Me puedo bastante, imaginar. bastante con muy poco sol, de clima típico del Mar del Norte. Y allá hice mi maestría y de ahí salté a Nueva York. Conseguí un trabajo en una consultoría que se llamaba Idea Global. Todavía existe, es una consultoría de macroeconomía, pero en este momento está basada solamente en Singapur. Y de ahí pasé a un banco que se llama Bear Stearns, que ya no existe, es uno de los bancos que se quebró en la crisis, perdón, el primer banco que se quebró en la crisis financiera del 2008. Y después de eso, a mí me despidieron, obviamente, de Bear Stearns por la quiebra del banco. Y entonces de Nueva York en julio del 2008 nos vinimos a vivir con mi señora y los niños a Miami, donde vivo en este momento. Y comencé a trabajar con un banco de inversión pequeño mexicano que se llamaba Bultic. Y después en el 2015 me hizo un approach, 2014-2015, una negociación bastante larga. Hizo el approach XP Investimentos, que hoy en día es el broker dealer más grande de toda Latinoamérica. Cotizamos en el Nasdaq, que esa es la empresa en la que trabajo en este momento. Y pues tomé la decisión de unirme a ese proyecto, a ese emprendimiento de brasileros y ha sido una gran decisión porque hemos crecido mucho y gracias a Dios ha sido una experiencia muy grata, ¿no? ¿Y qué tipo de servicios dais en Expi? Exactamente, ¿cuál es la naturaleza de vuestro trabajo y cómo contribuís a la economía también de Estados Unidos? Mira, XP es como digamos que la comparación para que la audiencia sepa más de qué es XP. XP es como la versión latinoamericana de Charles Schwab. Charles Schwab es un broker, es básicamente donde tú, supongamos una persona, no sé, Alberto Bernal, digamos, tiene $10,000 y entonces abre una cuenta en Charles Schwab o en XP y con esos $10,000 puede tener y comenzar a invertir en una cantidad de activos financieros, acciones, bonos, opciones, etcétera. Todas esas cosas que se pueden hacer en finanzas hoy en día. Y lo lindo de esta compañía es que XP es una compañía que ha democratizado mucho la tenencia de acciones en Brasil, porque nosotros ya tenemos por mucho, somos el broker dealer más grande de Brasil y ahí son, si no estoy mal, ya son 4 millones de clientes que tenemos en Brasil que tienen sus cuentas y compran desde acciones de Petrobras hasta acciones de Apple, hasta bonos de gobierno o bonos de corporaciones, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo de esta compañía de Benchimol, que es el gestor Guillermo Benchimol es el CEO y es un gran amigo personal. Nos conocemos hace mucho tiempo, él y yo, y es la razón por la cual yo me vine a trabajar a XP, ¿no? Entonces, él tiene una visión, él es una persona muy altruista, tiene una visión de lo importante que es la participación del pueblo dentro de los mercados financieros. Que esto no sea un tema como de Wall Street, sino de Main Street, donde las personas entiendan por qué es bueno invertir y por qué es bueno participar en el mercado de acciones y de bonos para tener un buen retiro y pues porque es un tema apasionante, ¿no? Y pues ha tenido mucho éxito. Bueno, pues esto me lleva a preguntarte qué es
Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que pasa ahora mismo con GameStop, con Reddit, Robinhood? Dices que en XP vosotros queréis democratizar también este tema de las inversiones. ¿Y cuál es tu opinión? Seguro que tienes algo muy interesante que añadir. Claro que sí, mira, a mí me parece que todo el tema de Robinhood es una maravilla. Esto, todo, como todo en la vida, a veces hay unas cosas buenas, unas cosas complicadas, digamos, el yin y el yang, ¿no? Sí. Para que funcione todo en el mundo. Pero el bien que está haciendo una plataforma como Robinhood no debería ser, o sea, no debería estar en discusión. Que una cantidad de jovencitos de 22, 23, 24, 25 años estén invirtiendo en el mercado de acciones y estén generando estos movimientos, me parece una gran noticia para el mundo. Porque son personas muy inteligentes que están haciendo la tarea, que están leyendo, están aprendiendo, y pues en algunas se gana, en otras se pierde, ¿no? Eh, y creo que es una nueva realidad. Mira, hay gente que dice que este blog de Reddit, Wall Street Bets, creo que se llama, hay gente que dice que se debería prohibir. A mí me parece eso una locura, que siquiera estemos hablando de estas cosas, porque es que otra vez, el mundo no se debe regular porque es imposible regular. O sea, tú no puedes regular estas cosas. Esto es una realidad que está cambiando, que la gente está entrando más y quiere participar más y está haciendo apuestas en acciones, por ejemplo, acciones como en AMC, digamos que la gente apuesta a que eventualmente la gente va a volver a los cines. Y hay gente que dice que esto es una locura. A mí me parece que es una tesis muy válida. O sea, yo creo que eventualmente, cuando se acabe esta pandemia, la gente va a volver a hacer muchas cosas que hacía antes. Y para mí no hay, pues yo no sé para el resto de la audiencia, pero para mí no hay nada como ir a una sala de cine y en Colombia decimos maíz pira, que es el popcorn que se come uno, y la gaseosa grande. Para mí es toda una experiencia muy, muy linda y que yo sí voy a volver una vez se pueda, ¿no? Se puede hacer se normalice un poco más el mundo. Entonces, son gente apostándole a eso contra las visiones de otros analistas del sell side, que es básicamente las personas como yo, que nosotros hacemos sell side research, quiere decir pues dar todas estas recomendaciones para clientes institucionales sobre las diferentes cosas del mundo. Y si efectivamente, si uno hace un ejercicio de análisis sobre la estructura financiera de una empresa como GameStop o como AMC, pues la cosa no se ve tan bien, por obvias razones, porque pues la pandemia ha sido brutalmente pésimo para esto. Pero otra vez, quizás ese es el análisis específico de este momento y no el análisis a futuro, que es muy válido también poder decir que estas empresas pues pueden tener otros modelos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy relevante y que está demostrando que hay fuerzas muy importantes hoy en día en el mercado que son totalmente bienvenidas. ¿Quién sabe quién va a ganar esto? Yo personalmente creo que esto es, digamos, esto no es una recomendación de inversión ni nada, porque no es el punto. Para mí, la apuesta de GameStop es una apuesta muy, muy complicada. Yo creo que es un modelo difícil porque para mí GameStop es algo muy parecido a lo que era Blockbuster antes de Netflix. Y creo que sí va a ser muy difícil que esta compañía logre salir adelante, pero como te digo, hay otras que sí pueden ser, como por ejemplo AMC, ¿no? Yo sigo pensando que las televisiones más grandes en la casa de uno no van a poder nunca compensar con el proceso de ir a ver una buena película en un cine, ¿no? Bueno, ¿y por qué crees que los americanos tienen tanta aversión a los hedge funds? Porque US Today sacaba un artículo hace unos días Eh, diciendo que la mayoría de los americanos realmente tienen antipatía por los hedge funds. ¿Por qué crees que es esto? Porque la verdad es que somos gente antipática, hay que decirlo. O sea, las personas que trabajamos en Wall Street no somos unas personas que tenemos muy buena reputación con el resto eh, del mundo. En gran parte, creo yo, porque hay una falta de información sobre lo que hacemos, personas como yo, pero también porque pues definitivamente es mucho más sencillo ser más popular cuando uno es médico o una persona que trabaja por cuidar el medio ambiente
a ser un popular cuando trabajas en un hedge fund, ¿no? Porque pues el hedge fund es dinero y digamos, el hedge fund de por sí es un ambiente de trabajo más fuerte, como cutthroat, dicen en Estados Unidos, como pues a matarse los unos a los otros, etcétera, con las inversiones y con las utilidades y las ganancias. Y pues digamos que es un tema que en términos reputacionales pues es difícil ser popular en ese sentido desde el punto de vista de la nueva forma como ve el mundo. Ahora, lo triste de todo esto, bueno, Visible, es que muy poca gente entiende el valor social que tiene un hedge fund. Mm. Y eso es muy desafortunado porque, mira, hay mucha gente que dice los hedge funds son una mala adición para el mundo porque muchos hedge funds lo que hacen es apostarle a que los precios de las compañías bajen. ¿Me explico? O sea, Sí. tú a veces, entonces tu visión es que, por ejemplo, como GameStop o como AMC, etcétera, o cualquier otras compañías, entonces lo que hacen estos fondos de cobertura, estos hedge funds, es apostarle a que el precio de las diferentes acciones van a caer. Y pues cuando los precios de las acciones caen, pues hay despidos y hay reorganizaciones, etcétera, etcétera. Pero hay una razón por la cual suceden estas cosas, que es que bajan los precios. No es por culpa de los hedge funds, sino porque efectivamente el modelo de negocios quizás es equivocado y hay que cambiarlo. Eso es una opción, eso es una de las cosas. Y por lo tanto, en cierta forma, lo que hacen estas caídas es obligar a que haya cambios en las formas como las empresas hacen sus negocios para que puedan sobrevivir, porque si no haces los cambios, igual en algún momento la vida o las circunstancias te van a cambiar. Mejor dicho, déjame darte otros ejemplos. Los periódicos, digamos, el cambio que ha habido en los precios, en el sistema de periódicos. Por ejemplo, si los precios de los diferentes conglomerados de media conglomerates no hubiesen bajado, pues quizás entonces no hubiera habido esta necesidad de cambiar todas las cosas como están funcionando la televisión y los periódicos, etcétera, pues porque simplemente hay que decirlo, el Internet vino para quedarse y cambió el modelo de negocio de todo. Total. Es así de sencillo. Entonces es un tema y la información es mucho más abierta para todo el mundo, etcétera. Entonces, pues sí, es cierto que hubo gente que apostó para que bajaran estos precios de estas acciones, que generó unos cambios obligatorios dentro de estas compañías. Algunas no van a sobrevivir, pero otras van a sobrevivir. Y como te digo, esto es parte simplemente del desarrollo y nos guste o no, así es como funciona la economía y cómo funcionan los mercados. Y esto es bueno para el mundo, para todas las personas, porque cuando tú tienes más eficiencia dentro de la economía, todos tenemos mayor ingreso y vivimos mejor. Entonces, eso es una parte muy importante de lo que logran estas instituciones que mucha gente no sabe. Y por último, hay un tema que es muy técnico, pero es muy importante, que es que cuando tú lo que haces es apostar a que caen los precios de las acciones, eso se dice en finanzas, se dice irse en corto. O sea, tener una posición corta en los mercados, que es que tú vendes las acciones sin tenerlas porque piensas que van a bajar los precios. Y fíjate que esto tiene un componente estabilizador muy importante, que es que cuando los precios de las acciones comienzan a caer por X o Y razón, pandemias, guerras, terremotos, lo que sea, todas estas cosas que siempre pasan en la vida y en los mercados. Cuando comienzan a caer los precios y la gente comienza a vender en desorden, efecto manada, ¿sabes quiénes son los únicos que compran? ¿No? Los hedge funds. Cuando caen los precios brutalmente, los únicos que compran son los hedge funds y son los que logran parar la caída. ¿Por qué? Porque como no tenían las acciones, entonces tienen que salir a comprarlas. Pero si tú le quitas al mercado los hedge funds, cuando caen los precios, no hay nadie que le ponga el pecho al mercado. Entonces eso tiene un proceso estabilizador muy importante. Otra vez, nadie lo sabe porque, y hay que decirlo, nosotros en el sector de finanzas a veces nosotros no hacemos la labor de tratar de explicar el bien social que hacemos, ¿no? Porque quizás, no sé, es un gremio al que no le interesa. Pero es importante que poco a poco creo que avancemos en eso, ¿no? Bueno, pues esta explicación a mí me parece súper esclarecedora para todas estas personas que quizás tienen una visión negativa y ahora pues con tu explicación, desde luego, creo que pueden cambiar totalmente su visión.
¿Y qué opinas de la economía? ¿Nos podrías dar un outlook de cómo ves la economía en este año? ¿Y cómo ves el proceso de recuperación? Y bueno, si tú eres optimista acerca de cómo va a ir toda la situación. Pues mira, yo siempre he sido muy optimista por una razón muy sencilla. Yo me considero una persona muy pragmática. Ujú. Y cuando comenzó toda esta cuestión de la pandemia, yo me puse a leer mucho al respecto, porque pues obviamente mi trabajo es, o sea, hay gente que dice, este señor Bernal, ¿qué hace? O sea, pues yo la verdad es que mi trabajo es leer, 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 leer. Yo leo todo el tiempo a todas horas, o sea, no paro de leer en ningún momento del día, porque necesito llenarme de esa información para, pues, para ayudar un poco a los clientes cuando me preguntan sobre estas cosas, porque yo no tengo la opción de que me llame un cliente y me diga, bueno, ¿usted qué piensa de la pandemia? Y dice, hombre, yo no puedo decir nada de la pandemia porque no sé, pues no soy epidemiólogo, pero es que mi trabajo es dar alguna luz o tratar de darle algo de que, con qué pensar o instrumentos para analizar las cosas a los clientes y por lo tanto toca leer mucho. Y una de las cosas que siempre me quedó claro es que cuando comenzó todo esto, pues yo me puse a leer sobre la historia de las pandemias. Y si la sociedad sobrevivió a la pandemia de 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, con toda la tecnología que tenemos nosotros en el 2020, 2021, de verdad era posible pensar que no íbamos a salir de esta. Y obviamente que sí. Entonces siempre fue una visión optimista. O sea, yo dije, esto va a ser difícil, obviamente, Ujú. va a ser un tema complicado, pero pues ahí vamos a llegar a alguna cosa, algo, o sea, ya vamos a llegar o a las buenas o a las malas, llegamos a un efecto, a una situación de inmunidad rebaño y afortunadamente vamos a llegar a inmunidad rebaño con vacuna, que es una forma mucho más lógica de llegar a inmunidad rebaño que teniendo a todo el mundo que se enferme, ¿no? Pero bueno, Claro. en 1920 y en 1820, pues todo el mundo se enfermó y eso fue lo que sucedió. O déjame darte otro ejemplo. Nueva Delhi, en la India. O sea, Nueva Delhi no llegó a inmunidad rebaño con vacunas. Llegó a inmunidad rebaño porque se enfermó todo el mundo. Y Claro. eso es lo que dicen las seroprevalencias, que es la forma como tú sabes cuánta gente ya tuvo, que son los estudios de la sangre de las personas buscando anticuerpos. Las seroprevalencias de Nueva Delhi dan que más del 50% de la población ya tuvo COVID. Ujú. ¿Por qué? Pues porque hacer social distancing en Nueva Delhi es imposible. Las personas que han estado en Nueva Delhi entienden lo que digo yo, porque es que es imposible. O sea, hay muchas personas, montarse en un tren en la India, pues no hay forma de hacer social distancing, eso no, es imposible. Entonces, a las buenas o a las malas, pues llegabas a esto. Y creo que eso es lo que ha demostrado la situación. Entonces, ¿qué viene en el 2021? Pues viene un crecimiento muy fuerte de la economía global. Mira, Estados Unidos va a crecer 5.5%, la China va a crecer 9%, India va a crecer 11%, Europa va a crecer más o menos un 4,5%, que es, a ver, entonces, pues muchas personas dicen, salimos de esta ya, dicen, no, pues no salimos de esta porque tenemos que acordarnos que, por ejemplo, Inglaterra tuvo su peor año en 300 años en términos económicos en el 2020, con una caída del PIB brutal. Entonces, todas estas realidades implican que todavía estamos muy lejos de una normalidad, pero vamos a volver a esa normalidad. Eso no me cabe ni la menor duda. Ahora, van a haber cambios sin duda. Yo creo que van a haber cambios en la forma como trabajamos. Quizás, pues mira, yo tengo aquí mi escritorio en mi casa hoy en día. Yo paso 50% de mis días en la casa, 50% en la oficina. Quizás el próximo año sea ya 70% en la oficina, 30% en la casa, pero no 100%, ¿no? Creo que hemos aprendido que se puede hacer un híbrido entre las dos cosas y creo que también voy a viajar mucho menos. Yo en el 2019 viajé 330,000 millas en el año. O Ujú. sea, le di varias vueltas al mundo en un avión. Dormí por fuera de mi casa 125 días en un hotel, solamente de negocios. Entonces, pues creo que va a cambiar un poco ese ritmo de viajar tanto y de conferencias presenciales y de visitas a clientes presenciales y vamos a utilizar pues más más Zoom y más Teams y más todos estos sistemas que han permitido que el mundo avance a pesar de la pandemia. Creo que eso va, pero otra vez insisto en que muchas de las cosas que hacíamos antes sí van a volver. O sea, no hay una posible forma de cambiar la experiencia de ir a Capadocia.
Claro. O sea, por más que lo mires en YouTube con la mejor resolución, no es lo mismo estar en un globo en Capadocia que verlo en televisión. Entonces creo que la gente va a volver a viajar, la gente va a volver a montarse en cruceros, la gente va a volver a montarse en trenes, en aviones, la gente quiere conocer, la nueva generación sobre todo. Para mí la generación millennial y la generación que viene después de la millennial es una generación que le da mucho más valor a las experiencias que a los activos y por lo tanto viajar es la definición de la experiencia, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas van a volver y por lo tanto vamos a tener un mundo mucho más normal una vez ya logremos vacunar a todo el mundo. Ujú. ¿Y el futuro de la banca? ¿Qué opinas? Mira, la banca se transforma todos los días. Tú lo ves con los fintechs, etcétera. Yo creo que la banca, el futuro de la banca es necesariamente implica una cosa, que es cada día menos costo de transacción. O sea, lo más importante para tú, desde el punto de vista de la banca, es lograr disminuir todos los días el costo de transacción. Mm, Déjame darte un ejemplo, que los procesos sean más rápidos, o sea, que una hipoteca, la gente va a seguir comprando casas porque la gente necesita vivir en alguna parte y la gente necesita una hipoteca porque no todo el mundo nace con 100 millones de dólares en la cuenta. Entonces tú tienes que trabajar para poder pagar tu casa y el banco te va a tener que prestar para tú tener tu casa. Entonces, eso es hay gente que odia a los bancos y nunca entiende que sin bancos no tendrían lo que tienen. O sea, sin bancos no hay tarjetas de crédito, sin bancos no hay consumo, sin bancos no hay computadores para tus hijos con el colegio, sin bancos no hay posibilidad que el colegio tenga instalaciones, etcétera, etcétera. La gente quiere ver cómo se ve un país sin banca, que mire Venezuela. En Venezuela no se puede hacer nada desde el punto de vista de inversiones porque no hay banca. Y no hay banca porque Hugo Chávez y su visión totalmente errada del mundo despotricó completamente sobre la banca hasta que logró destruir la banca. Y hoy en día Venezuela está pagando el hecho de no tener banca, porque para mí es quizás el mayor problema para la economía de Venezuela es su falta de banca, porque los bancos son como el sistema sanguíneo del cuerpo. Tú puedes vivir sin piernas, sin brazos, etcétera, pero no puedes vivir sin corazón. Y el corazón es la banca, porque es la que te permite que se hayan transacciones, que se financien cosas, que se financie las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué viene en la banca? Básicamente la banca va a seguir cumpliendo con su labor social, que es tomar los ahorros de las personas y dárselos a los emprendedores para que los emprendedores generen retornos y con eso se le pueda pagar un interés a las personas que ahorran y que confían pues en el sistema bancario para mantener sus ahorros. Entonces eso se va a mantener. La forma como lo vas a lograr va todo a través de buscar eficiencias. Entonces pues yo creo que la banca cada vez va a ser menos oficinas. Yo creo que, digamos, habrán oficinas, obviamente, porque hay gente que necesita seguir yendo a las oficinas del banco porque le gusta o porque tiene necesidades específicas, pero yo creo que va a ser mucho más, todo lo vamos a hacer a través de nuestros teléfonos y pues esas cosas obviamente van a seguir generando eficiencias porque uno de los mayores costos para la banca son las oficinas que tienen las sucursales bancarias. Entonces creo que cada día veremos menos y pues más sistemas mucho más atados pues a los computadores y a los teléfonos inteligentes, etcétera. Y con jugadores nuevos todo el tiempo, ¿no? total. Cosas como Bitcoin. Robinhood, Bitcoin, ¿Qué exactamente. nos cuentas de Bitcoin? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, Bitcoin desde el punto de vista como economista formado en el 2000, pues para mí es un tema muy difícil de explicar el Bitcoin, porque a ver, la universidad en la que estudié yo era una universidad también de una línea muy austriaca como de Hayek, pues, de una visión más libertaria, pero muy, digamos, muy ortodoxa desde el punto de vista de la política monetaria y de la impresión de dinero y todas estas cosas, en fin. Entonces, para mí siempre ha sido un tema difícil de explicar porque el Bitcoin, la verdad es que no está respaldado por nada. Bueno, pues por las posibilidades que tiene como
digamos, para mantener su valor. Un tema muy importante sí es que también hay un número limitado de bitcoins y tú tienes que hacerle el famoso mining de bitcoin, que es caro hacer todas esas cosas. Entonces hay un límite máximo de bitcoins y eso pues implica que el valor debería pues no debería colapsar porque de un momento a otro aparezca una oferta muchísimo más grande. Eso es importante desde el punto de vista del balance de la oferta y la demanda. Y también es importante que pues hay ya, por ejemplo, las decisiones que ha tomado Tesla de permitir que la gente pague con bitcoins. Si no estoy mal es eBay, que también permite que haya, o PayPal, perdón, que haya transacciones a través de bitcoin, pues eso te va generando otro componente adicional de lo que es una moneda, que es que una moneda debe tener la capacidad de generar transacciones. Eso es la parte más fundamental de una moneda, transacciones, y que sea un store of value, que te sirva pues para mantener pues que mantenga el valor en el tiempo. Entonces, pues hasta ahora pareciese ser que el Bitcoin está ganando fuerza en términos de la posibilidad de ser utilizado para transacciones y pues se está manteniendo es más, pues creo que este fin de semana llegó a 50,000, me pareció ayer. Sí, Entonces justo. es un tema impresionante, ¿no? La gente que compró hace varios años le ha ido extremadamente bien. Bueno, y ya para acabar, ¿qué consejo le darías a los inversores extranjeros que les gustaría hacer inversión aquí en Estados Unidos? Pues mira, yo siempre me baso como te digo, yo soy una persona muy pragmática y creo que el pragmatismo es la mejor forma de vivir la vida. Entonces, una de las cosas más pragmáticas que uno siempre tiene que entender es que nos tenemos que devolver a consejos extremadamente sencillos y lógicos, como el consejo de cualquier abuelita de toda la vida cuando lo mandaban a uno a hacer alguna vuelta en una tienda. Dice, no metas todos los huevos en la misma canasta, que se te cae en la canasta y se rompen todos los huevos. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, regla número 1 desde el punto de vista de la inversión, y siempre se lo he dicho a todas las personas, nunca, jamás meta todo su dinero en solamente una cosa. Hay que diversificar. Porque si Alberto Bernal trabaja 24 horas al día en finanzas, lee todo el día sobre finanzas y economía, y Alberto Bernal tuvo la pésima idea de recomendarle a sus clientes comprar acciones en Argentina hace 5 años, y lo dije porque pues tenía mucha esperanza en que efectivamente iba a funcionar esa transacción. Y como decimos los colombianos, me fue como los perros en misa. Y a las personas que me pusieron atención exactamente igual, porque me equivoqué. Entonces, si yo con esa pasión que tengo por las finanzas y tanto trabajo que hago, me equivoco haciendo transacciones en algunos mercados porque no la vi bien, o sea, yo no vi el colapso que iba a tener, digamos, la demanda del dinero en Argentina por todas las cosas que ocurrieron. En mi opinión, no fue un error de Macri, sino es más bien una situación en la que el país estaba muy enfermo desde antes por las políticas de los Kirchner, y Macri no lo pudo salvar, digamos. Si yo me equivoqué en eso, pues imagínate una persona que tenga un trabajo diferente, que sea médico, abogado o lo que sea, y que no tenga el tiempo para hacer lo que hago yo, pues no puede. Que un amigo me dijo que Bitcoin era lo que era y entonces meto todo en Bitcoin. No. Metí un poquitico en Bitcoin, ¿cierto? Metí un poquitico en Apple, metí un poquitico en Microsoft, metí un poquitico en índices. Yo lo que le digo a la gente es invierte en índices. Índice de tecnología, índice del S&P, etcétera, porque en ese sentido, pues, le juegas al mercado, necesitas estar en el mercado, porque si uno no está invertido hoy en día en el mercado, es muy difícil llegar a tener una posibilidad de retirarse. Déjame darte un ejemplo. En este momento, si tú compras un bono de Estados Unidos a 10 años, para tú doblar tu dinero, con la tasa de interés que te paga ese bono, que es hoy en día una tasa de interés muy baja, necesitarías más de 55 años para doblar tu dinero. Entonces es muy difícil doblar tu dinero con esa
con esos retornos que te están pagando. Y si hablamos de Alemania, nunca lo doblas, ¿no? Porque el bono de 10 años de Alemania te paga una tasa de interés negativa. Entonces, por las circunstancias de los mercados en este momento. Entonces, es imposible generar eso. Entonces, tú tienes que estar invertido en el mercado de acciones, pero tienes que hacerlo bien. Y tienes que hacerlo diversificado, ¿no? En términos de comprar compañías establecidas. Y si quieres apostar un poquitico en cosas más riesgosas, pues hazlo, pero nunca jamás pongas más del 10% del portafolio tuyo en cosas demasiado riesgosas, porque te puede ir muy mal. Te puede ir muy bien, pero te puede ir extremadamente mal y perder pues la camisa en las transacciones, ¿no? Entonces creo que es súper importante tener eso y leer mucho, tratar de estar... Yo sí le digo a las personas que quieren invertir en mercados financieros que lo hagan si sienten que les gusta, que es algo que les genere pasión. Si no, no lo hagas porque lo vas a odiar y si lo vas a odiar, pues para que más bien utilizas tu tiempo extra para hacer deporte o para ir a la playa, no sé. No desperdicies haciendo algo que no te gusta. Y pues hay muchos sistemas y muchas plataformas en las cuales tú puedes invertir sin necesariamente estar tan enfocado en eso, porque son profesionales que te ayudan con eso, ¿no? Claro. Bueno, Alberto, estoy fascinada por esta conversación. Creo que ha sido súper esclarecedor, educacional para todos y desde luego nos encantará invitarte de nuevo para que nos sigas dando luz y consejos y también tener tu opinión acerca de todas las cosas que estamos viviendo en este momento. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en Visión Global. A ti muchísimas gracias por la invitación, por contactarme y estamos en contacto y yo encantado de estar en tu programa cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, te mando un abrazo muy fuerte con unas temperaturas mucho mejor que estéis en Miami que en Nueva York. Exactamente. Así que nada, un abrazo fuerte. Gracias.